momento donde el rally era completamente distinto a lo que conocemos hoy. Los autos más rápidos del mundo usaban tracción trasera, los pilotos peleaban contra el volante en cada curva y manejar sobre nieve o tierra era prácticamente una batalla constante por mantener el control. Y durante años todos pensaban que así debía ser. Pero a finales de los 70, una marca alemana apareció con una idea que parecía absurda para el mundo del rally: usar tracción en las 4 ruedas en competición. Muchos creían que sería demasiado pesado, demasiado complejo y simplemente innecesario. Pero Audi veía algo que nadie más había entendido todavía, porque mientras el resto buscaba más potencia, Audi estaba buscando más control. Y con esa idea nació uno de los autos más importantes en la historia del automovilismo, el Audi 4, un auto que no solo revolucionó el mundial de rally, sino que cambió para siempre la manera en que el mundo entendía el rendimiento. Todo comenzó a finales de los años 70, cuando Audi todavía era una marca muy distinta a la que conocemos hoy. En ese momento la marca alemana buscaba una manera de demostrar que podía competir contra fabricantes mucho más reconocidos en rendimiento y tecnología. Y curiosamente, la idea que terminaría cambiando el rally no nació directamente en una pista, sino en pruebas militares. Durante el desarrollo del Volkswagen Iltis, un vehículo militar diseñado para terrenos extremos, algunos ingenieros de Audi comenzaron a notar algo interesante. Incluso con poca potencia, el sistema de tracción en las 4 ruedas le permitía avanzar sobre nieve, barro y superficies difíciles con una facilidad impresionante. Mientras otros vehículos perdían agarre, el Iltis simplemente seguía avanzando. Y aunque parecía algo simple, esa idea comenzó a quedarse en la cabeza de los ingenieros de Audi. En esa época, usar tracción total en un auto de alto rendimiento parecía innecesario. La mayoría pensaba que un sistema AWD agregaba demasiado peso y hacía al auto más lento. En el rally, donde cada kilo importaba, casi nadie consideraba viable competir de esa manera. Pero Audi comenzó a pensar diferente, porque mientras el resto del mundo buscaba autos más livianos y más potentes, ellos comenzaron a preguntarse algo mucho más importante. ¿De qué sirve tener más potencia si no puedes aprovecharla en tierra, nieve o lluvia? Fue entonces cuando Audi empezó a desarrollar un prototipo basado en el Audi 80, utilizando un sistema de tracción total inspirado en el Iltis. Las primeras pruebas sorprendieron incluso a la propia marca. El auto tenía una estabilidad y una capacidad de aceleración sobre superficies difíciles que simplemente no se parecían a nada de la época. Y poco a poco, Audi entendió que no estaban creando solamente un nuevo modelo, estaban creando una nueva manera de entender el rendimiento. En 1980, Audi finalmente presentó el 4 al mundo y desde el principio llamó la atención. Tenía una apariencia agresiva, guardafangos anchos, un sonido completamente diferente gracias a su motor turbo de 5 cilindros y sobre todo con un sistema de tracción total que nadie sabía realmente cómo enfrentar, pero aún así muchos seguían dudando. Algunos pilotos y equipos creían que el auto era demasiado pesado para competir seriamente en rally. Otros pensaban que tendría problemas de confiabilidad o que simplemente no podría seguir el ritmo de autos más pequeños y ligeros. Lo que nadie imaginaba era que el 4 estaba a punto de demostrar que el futuro del rally había cambiado para siempre. Cuando el Audi 4 finalmente llegó al Mundial de Rally, la reacción fue una mezcla entre curiosidad y dudas. Porque sí, el auto se veía diferente, sonaba diferente y tenía una tecnología que nadie más estaba usando, pero muchos todavía pensaban que no sería capaz de competir al más alto nivel. Seguía siendo más pesado que varios de sus rivales. Y el rally de esa época estaba dominado por autos mucho más compactos y ligeros. Pero apenas comenzaron las primeras carreras, quedó claro que Audi había encontrado algo que el resto todavía no entendía. En 1981, el 4 debutó oficialmente en el WRC y desde las primeras etapas comenzó a sorprender a todos, especialmente en superficies complicadas como nieve y grava. Mientras otros pilotos luchaban constantemente por mantener el control y encontrar tracción al salir de las curvas, el Audi parecía pegarse al suelo y acelerar mucho antes que el resto. Y ahí fue cuando los demás equipos comenzaron a preocuparse de verdad, porque no era solamente un auto rápido, era un auto capaz de usar toda su potencia de una manera que nadie más podía. Uno de los nombres más importantes en esta historia fue Hannu Mikkola, quien rápidamente
finalmente entendió el potencial del 4 y ayudó a demostrarle al mundo lo que ese auto era capaz de hacer. Pero si hubo alguien que realmente ayudó a convertir al 4 en una leyenda, fue Michel Mouton. En una época donde el automovilismo estaba completamente dominado por hombres, Mouton no solo logró ganar rallies con el Audi, estuvo muy cerca de convertirse en campeona del mundo. Y eso hizo que el impacto del 4 fuera todavía más grande. Ya no era una simple apuesta tecnológica de Audi, era un auto que estaba cambiando el campeonato frente a todos. Las imágenes de esa época todavía se sienten especiales hoy. El 4 atravesando caminos nevados, el sonido del 5 cilindros resonando entre montañas y el auto saliendo de las curvas, levantando tierra, mientras el turbo comenzaba a entrar con fuerza. Tenía una presencia completamente distinta. Incluso visualmente se veía más agresivo y más estable que muchos de sus rivales. Y carrera tras carrera, Audi comenzó a demostrar que la tracción en las 4 ruedas no era el futuro, era el presente. Muy rápido, las demás marcas entendieron que si querían seguir siendo competitivas, tendrían que adaptarse. Porque el 4 no estaba simplemente ganando carreras, estaba cambiando por completo la manera en que el rally debía construirse. Y mientras Audi seguía ganando terreno en el WRC, el resto de fabricantes comenzó a darse cuenta de algo incómodo. El 4 había cambiado las reglas del juego. Durante años, las marcas habían perfeccionado autos de tracción trasera pensando que esa era la fórmula definitiva para el rally. Pero ahora de repente parecía que estaban compitiendo contra una generación completamente nueva de autos. Y lo más impresionante era que Audi no solo estaba demostrando que la tracción en las 4 ruedas funcionaba, estaba obligando a todos a evolucionar. Poco a poco, otros equipos comenzaron a desarrollar sus propios sistemas, A, V, D, para no quedarse atrás. Lo que al inicio parecía una idea exagerada o innecesaria terminó convirtiéndose en el nuevo estándar del campeonato, y ese fue, probablemente, el mayor logro del 4. Porque más allá de las victorias, Audi logró cambiar por completo la dirección del automovilismo de rally. Pero justo cuando el deporte comenzaba a transformarse, también estaba entrando en una de las etapas más salvajes y extremas de su historia, el Group B. La FIA creó esta categoría con reglas mucho más abiertas, permitiendo que las marcas desarrollaran autos cada vez más rápidos, más ligeros y muchísimo más potentes. Y obviamente, Audi no iba a quedarse atrás. Así nació el Audi Sport 4 S1, una evolución todavía más agresiva del 4 original. Más corto, más ancho, lleno de entradas de aire, enormes alerones y un motor turbo que en clasificación podía superar cifras absurdas de potencia para la época. Y sinceramente, esos autos parecían monstruos. El sonido era brutal, el turbo tenía una respuesta violenta y las llamas saliendo del escape se volvieron parte de la identidad del Group B. Ver al S1 atravesando bosques, nieve y caminos de tierra a velocidades ridículas todavía se siente irreal incluso hoy. Y lo más loco era el ambiente alrededor de las carreras. Miles de personas se amontonaban a centímetros de la pista mientras los autos pasaban derrapando entre humo, tierra y fuego. Era una época completamente diferente del automovilismo. El problema era que los autos comenzaron a evolucionar más rápido de lo que la seguridad podía seguirles el ritmo. Cada año eran más rápidos, más extremos y más difíciles de controlar. Los pilotos prácticamente manejaban máquinas que parecían demasiado poderosas incluso para el propio rally. Y aunque el Group B terminó convirtiéndose en una de las eras más legendarias en la historia del automovilismo, también se estaba acercando peligrosamente a su límite. Con el paso de los años, el Group B comenzó a volverse cada vez más extremo. Las marcas estaban obsesionadas con construir el auto más rápido posible, y la potencia seguía aumentando de una manera que, para esa época, parecía completamente absurda. Ya no era solamente una competencia por ganar rallies, se había convertido en una guerra tecnológica. Cada fabricante quería demostrar que tenía la máquina más salvaje, más agresiva y más impresionante del campeonato. Y aunque para los fanáticos aquello era increíble de ver, dentro del deporte empezaba a sentirse una preocupación bastante seria. Los caminos seguían siendo igual de peligrosos, estrechos, llenos de árboles, barro, nieve, montañas y curvas imposibles. La diferencia era que ahora los autos viajaban muchísimo más rápido que antes. Los pilotos apenas tenían tiempo para reaccionar y aún así seguían manejando al límite absoluto. Pero quizá lo más loco era el público. La gente se colocaba peligrosamente cerca de la pista, prácticamente encima del camino, esperando ver pasar los autos a centímetros de distancia. Hoy, cuando ves imágenes del Group B,
parecen sacadas de otra realidad. Hay momentos donde literalmente las personas se apartaban en el último segundo para dejar pasar los autos derrapando entre humo, tierra y fuego. Y aunque el ambiente era espectacular, también era evidente que todo estaba llegando demasiado lejos, y tarde o temprano lo inevitable terminó ocurriendo. Los accidentes comenzaron a aumentar y el peligro alrededor de la categoría ya no podía ignorarse. El momento más duro llegó en 1986, cuando varios incidentes terminaron marcando para siempre la historia del Grupo B. Fue desde entonces cuando la FIA tomó una decisión que cambiaría el automovilismo para siempre: cancelar la categoría por completo. Y así terminó una de las eras más salvajes, peligrosas y legendarias que el rally haya visto jamás. Pero aunque el Grupo B desapareció, el impacto del Audi 4 nunca se fue, porque cuando todo terminó, había algo que ya había quedado completamente claro. Audi tenía razón desde el principio. La tracción en las 4 ruedas era el futuro del rally. Después del 4, prácticamente todos los fabricantes importantes comenzaron a desarrollar sistemas AWD para competición. Lo que alguna vez fue visto como una idea pesada, complicada e innecesaria, terminó convirtiéndose en el nuevo estándar del automovilismo moderno. Y honestamente, eso es lo que hace tan especial al 4. No fue solamente un auto rápido, fue un auto que cambió por completo la manera en que se construían los autos de rally. Y lo más increíble es que parte de esa historia todavía sigue viva hoy, décadas después. Audi sigue manteniendo esa herencia en modelos como el Audi RS3, conservando algo que ya se volvió parte de la identidad de la marca: el sistema 4 y el sonido inconfundible del motor de 5 cilindros. Cada vez que escuchas uno acelerando, es imposible no pensar en aquellos autos que atravesaban montañas nevadas en el WRC mientras revolucionaban el automovilismo para siempre, porque al final el Audi 4 no solo cambió el rally, cambió la historia de los autos. Y honestamente, eso es lo que hace tan especial la historia del Audi 4, porque hay autos rápidos, autos famosos y autos legendarios, pero muy pocos pueden decir que realmente cambiaron un deporte completo. El 4 llegó en un momento donde nadie creía en la tracción total, marcó la era más salvaje del rally y dejó una herencia que todavía sigue viva décadas después. Y aunque hoy el automovilismo es muy diferente, todavía hay algo especial en escuchar ese motor de 5 cilindros acelerando, porque por un momento es imposible no pensar en aquellos años donde el rally era más peligroso, más impredecible y donde un Audi cambió todo para siempre. ¿Y tú crees que el Audi 4 es el auto más importante en la historia del rally? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Piston Street.